Tony, bienvenida a lo que es el estudio de Hack 7. Para mí es un gusto tenerte aquí. Y para comenzar con la entrevista, a mí me gustaría platicar qué te lleva a todo esto de la consultoría y por qué específicamente la consultoría en la integración del ser. ¿Qué es esto? ¿Cómo inicias? ¿Cómo exploras este tema? Muchísimas gracias. La verdad es que a mí la parte del ser es un tema que me apasiona. Realmente creo que todo se centra en nosotros como individuos, ¿no? Ya que formamos parte de una pareja, de una familia, de una empresa o de una sociedad, ¿no? Entonces, esta consultoría integral del ser va en función a estudiarnos nosotros como seres humanos. Okay. ¿Cómo es el empezar a explorar esta parte de ti? Como te comenté al principio de la entrevista, yo creo que es un tema un poquito difícil. A veces como que somos renuentes al decir no me quiero conocer tanto porque no sé lo que puedo encontrar. Entonces, ¿cómo empieza a explorar este tema? Yo creo que va un poquito en sentido encontrado, porque te puede parecer difícil conocerte a ti mismo, pero a la vez sentimos que ya nos conocemos. Ajá. ¿No? Entonces dices, híjole, pues si llevo 40 años viviendo conmigo, pues ¿cómo no me voy a conocer? ¿No? Dices, me conozco perfecto. Y cuando empezamos a adentrar en características que nos definen, pues nos damos cuenta que la realidad es que no nos conocemos tanto como creemos, ¿no? Sin embargo, vivimos en una mecanicidad o en una forma automática que el día a día nos lleva a creer que así somos. Sí. Cuando en realidad nuestra esencia es completamente distinta, ¿no? Yo me baso específicamente en dos factores que hace que nos definan por qué somos como somos. ¿Cuáles son esos factores? Cómo nací y cómo aprendí, lo que me lleva al día a día a actuar como actúo. Cuando yo hago conciencia de estos dos factores y me conozco, me puedo comprender mejor. ¿Cómo empiezo a cuestionarme? Creo que son preguntas que a mí me gustaría saber. También, o sea, ¿cómo soy? No sé, ¿qué me gusta? ¿Qué hago? O sea, esto, ¿con qué me identifico? ¿Con qué no me identifico? O sea, ¿qué preguntas crees tú que son claves para empezar a hacer este conocimiento? Yo creo que la primera es hacer este alto y darnos cuenta al observarnos si lo que realmente yo hago día a día es funcional y me da paz. ¿Me siento tranquilo haciendo eso? ¿O hay alguna emoción negativa que brota al momento de yo querer hacer cosas que no van conmigo, ¿no? O que he hecho siempre, pero que no necesariamente son funcionales? Y aquí entra la parte, ¿cómo nací y cómo aprendí? ¿No? ¿Cómo nací? De pronto vemos gente que es más irritable, ¿no? Personas que son más reservadas o menos sociables. Y todo eso tiene que ver con una parte de nuestra genética. Si a eso le sumas cómo eran en tu familia, ¿no? Por poner ejemplos que dices, híjole, es que me invitaron a comer y a la 1 ya estamos comiendo. No, pues si no es lunch, oye, ¿por qué a la 1? Yo ni hambre tengo, ¿no? Si toda la vida he comido a las 3 de la tarde. Pero entonces se va el de la 1 al de las 3 y dice, híjole, ¿aquí no piensan comer? No, pues ya es cena, ¿cómo que no hemos comido? ¿No? Y dices tú, híjole, y son dos formas completamente distintas en donde no hay buenas ni malas, simplemente son diferentes. Pero cuando yo rompo con esta rutina y con esta mecanicidad y me pregunto, ¿realmente quiero comer a la 1 o quiero comer a las 3? ¿No? ¿Qué es funcional para mí? ¿Qué quiero realmente? Eso es lo que nos empieza a cuestionar y a invitar a descubrir que se puede vivir de una forma distinta. ¿Cómo se ve una persona en este proceso de autoconocimiento? Yo creo que empezamos a trabajar en ese proceso y vamos descubriendo más y más y más cosas con las que quizá ya no nos identificamos, o considero que el ser humano está en una evolución constante. Entonces, hay cosas con las que, no sé, me identificaba hace meses y hoy ya no soy esa persona, decido cambiar. Entonces, ¿cómo se ve una persona que ya está trabajando o es trabajada en este proceso? Pues se ve una persona realmente en un proceso de transformación, ¿no? Porque es evidente el cambio, porque a medida que más nos conocemos, más nos comprendemos. Y a medida que más nos comprendemos, podemos hacer esa transformación.
¿no? ¿Cómo es la respuesta del público como tal? Tú lo comentas y esta parte de las conferencias. Cuando alguien participa, bueno, a mí me ha pasado que voy a una conferencia y digo como, ay, lo estoy pensando, pero no me animo. Entonces, cuando alguien lo hace, se crea como esta comunidad de decir, no inventes, a mí también me está pasando, o sí, yo comparto eso contigo, o no, a mí me pasó de esta manera. ¿Cómo responde el público ya cuando tocas estos temas? Pues la verdad es que es muy sorprendente y me sucedió a mí, ¿no? Cuando yo empecé a profundizar en este conocimiento, yo la verdad es que me sorprendí de saber que al ubicarme en esta parte genética que te comento y en esta parte aprendida, yo tenía una visión distorsionada de mi propio ser. O sea, yo creía que era como no era. Entonces, al momento de hacer conciencia y saber que existen un mundo infinito de posibilidades y decir, híjole, es que esto que estoy repitiendo no es mío, ¿no? Es aprendido. O esto que estoy repitiendo es por una característica genética. Entonces te comprendes. Y lo que sucede en esta sorpresa de la gente que recibe información o que recibe el acompañamiento en este proceso es que descubren que al tener herramientas, nosotros podemos responder mejor a las cosas que nos suceden. Sí. Porque la mayoría de los casos reaccionamos de una forma automática. Sí, como en instinto. En instinto, y este instinto viene de estos dos factores, de tu forma genética y de tu forma aprendida. Entonces, ¿qué sucede al momento en el que estás observándote y que reaccionas repetidamente de la misma forma? Una vez que tú tomas conciencia de tanta información y de todas las posibilidades, eliges cómo responder. Comentaste algo y se me hace muy importante y creo que con esto es algo que me gustaría recalcar. ¿Qué pasa? Creo que es algo también que me he preguntado mucho. Estos temas la verdad me apasionan. Entonces, ¿qué pasa ya una vez que lo hago consciente? Y puede ser como, sé que hay muchos factores que repetimos porque creo que es algo que debemos de aprender. O sea, la vida te lo va a dar hasta que digas, ya lo aprendí, ya suéltalo, ¿no? Pero también tú comentabas esta parte de la genética de, ¿me está pasando esto? Porque es algo que ya venía en mi genética o es algo que tenía que aprender. ¿Cómo le hago para ya no repetirlo? O sea, lo aprendo, sé, soy consciente de eso, pero ¿cómo lo suelto? O sea, ¿cómo digo, sabes qué? Ya no quiero que me vuelva a pasar esta situación. Comprendiéndolo. Suena fácil. Sí. Suena fácil, pero lo que no se comprende no se transforma. Aquí realmente buscamos una comprensión genuina de nuestro propio ser para poder generar esa transformación. Porque no basta tomar conciencia en cómo soy o decir, ay, bueno, esto es de mi genética, así me quedo, sí. ¿no? O es que así me educaron, pues ni modo. O no. Muchos de que, es que, creo que muchos se excusan en esta parte de, es que así soy. Totalmente. Aquí lo que queremos es generar esa transformación. ¿Y cómo se genera la transformación? A través de la comprensión. Si yo comprendo que, ok, tengo esta genética, pero también tengo estrategias para generar un equilibrio. No me voy a quedar como soy, sobre todo si no es funcional. Exactamente. Tomo lo bueno de lo que soy, pero también tomo lo bueno de lo demás. Entonces, la vida no nos va a llevar a hacer los cambios en automático, ¿no? Pero si hacemos conciencia y comprendemos que podemos nosotros tener características de otras personalidades que finalmente no es la mía, pero que me pueden ayudar a crecer y a ser más funcional, pues es ahí en donde está ya nuestro trabajo interno, ¿no? El tema de no nomás tomar conciencia, sino tomar acción. Muchísimas gracias a ti por venir a compartir con nosotros. Como te comenté, son temas que me apasionan. Se me hace muy padre todo lo que comentas, el empezar a hacernos conscientes. El autoconocimiento es algo fundamental que me gustaría que todas las personas experimentaran. Entonces, muchísimas gracias por compartir estas herramientas. Un gusto y espero volverte a tener. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Espero que les haya gustado la entrevista y síganos en nuestras redes sociales.